Ya extrañaba estar en la casa disfrutando con mis hermanos. Y yo creo que cada vez que nos reunimos a adorarlo, ahí está Él. Y creo lo que dice su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y que donde están los hermanos juntos y en armonía, hay bendición y vida eterna. Así que ya usted es un bendecido del Señor, y en usted hay vida eterna. Por eso diga al que está a tu lado: prepárate para ver lo que antes no habías podido ver. Porque yo creo que yo sí voy a ver lo que en este 2019 no pude ver. Amén. No solo traigo una palabra que lo emocione, yo traigo una palabra que active su fe para este año. Amén. Y yo creo que le estoy hablando a gente de fe. Diga conmigo: yo soy de fe y yo creo lo que la palabra dice, porque viene de la boca de Dios, y lo que Dios dice, hecho está. Amén, aleluya. Mi hermano Ujier puede ir pasando. Si usted necesita un sobre, usted levanta allí su mano. Este es un año en donde usted va a ver multiplicado todas las cosas. El Señor me daba una palabra específica, no para mover emociones, sino para despertar la fe que Dios puso en usted. Y entre esas palabras, el Señor me decía que de la nada Él va a hacer cosas asombrosas. No, escucha bien, no vas a necesitar tener algo para producir. De la nada Dios va a hacer que cosas sucedan. Yo no sé si hay alguien que lo cree en esta noche. De la nada, sin intermediarios, tú vas a ver la intervención de Dios directamente, del cielo a la tierra. Amén. Del cielo y a la tierra. Y va a ser una multiplicación en todas las cosas, en lo que hagas. Así que si este 2019 no tuviste muchos trabajos, espero que lo hayas disfrutado, porque en este 2020 no te va a alcanzar el tiempo para hacer tanto que Dios tiene preparado para ti, para tu casa. Mira lo que te dije: si no aprovechaste el descanso en este 2019 porque te estuviste quejando todo el tiempo de que no tenías nada que hacer, prepárate, porque en este 2020 no te va a quedar tiempo ni siquiera para decir, ni para quejarte, ni para nada. Me vas a decir: pastor, es que estoy cansado. Pero ahí es donde Dios te va a probar, porque en medio del cansancio tú vas a venir a este lugar a alabar a Dios y a decirle: gracias, Señor, porque ahora estoy viendo lo que antes no podía ver. Y si se multiplica todo, también la generosidad se va a multiplicar. Porque Dios multiplica una de las cosas para que Dios multiplique, para que el reino de los cielos avance y para que Él se dé a conocer. Por esto en este 2020, en este año, tenemos una frase o un lema. Yo no sé si se acuerdan cuál es ese lema para este 2020. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber el Dios que tú tienes. Y aunque tú te quedes callado y aunque no digas nada, Dios va a hacer que todo a tu alrededor sepan el Dios que tú tienes. Aunque muchos se hayan burlado, aunque muchos hayan bajado su cabeza y muchos estén pensando que vas a volver de donde saliste, permanece tranquilo, que los mismos que menearon la cabeza serán los mismos que tendrán que ver donde Dios te está poniendo en alto. Ese Dios grande y poderoso que tú tienes. Yo le estoy hablando a gente de fe que hoy salga de este lugar creyendo esta palabra, que en esta misma semana, en este mismo mes, comience a caminar con fe, con paso firme, que no esté pensando: ay, lo que no pude. No, ahora enfocados en lo que vendrá en el Señor. Acompáñenme en Segunda de Reyes, capítulo 7, capítulo 6. Esta es una palabra que va a comenzar hoy, va a seguir el domingo, así que no se pierda el domingo la continuación de esta palabra.
Segunda de Reyes 6:32 en adelante. Si necesita una Biblia, levante allí su mano para que se la pasen. Aquí hay personas que están esperando noticias. Y Dios te va a sorprender. En lo que va de esta semana y la que viene, van a llegar esas buenas noticias. No sé, pero yo escucho del cielo buenas noticias, buenas noticias, buenas nuevas. Y escucha bien, aún más de lo que tú estás esperando. Porque las buenas noticias del Señor te van a sorprender. Y tú vas a decir: Señor, nunca pensé que esta fuera la forma en la que tú me ibas a bendecir tanto. Usted se va a sorprender que Dios va a utilizar al que menos usted piensa. Segunda de Reyes 6, el 32 en adelante, dice: Eliseo estaba sentado. Yo lo voy a leer, bueno, en la TLA, como muchos tienen la versión 60. Vamos a buscar aquí la versión 60, verso 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Sigamos en el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Lo voy a poner un poco en contexto para que usted pueda entender esta palabra. Dios levanta un hombre llamado Eliseo, un profeta de Dios que aprendió el oficio con un maestro llamado Elías. Cuando Elías tuvo que irse, que el Señor lo arrebató, Eliseo estaba allí para recibir esa unción que él anhelaba. Y cuando Elías se va a ir, le dice: pídeme una cosa. Y él le dice: dame el doble de lo que tú tienes. Yo quiero el doble, la doble porción del Espíritu que reposa sobre ti. Y Elías le dijo: si me vieres cuando me fuere, entonces lo vas a recibir. Él estaba enfocado en Elías, y cuando llegó el torbellino y llegaron esos carros de fuego que Elías subió, el manto cayó sobre él. El primer milagro que hizo Eliseo fue tocar las aguas, y las aguas se abrieron en 2, y de allí comenzó a hacer milagros. Hizo más milagros que los que hizo Elías. Pero Eliseo no desarrolló su ministerio o desarrolló su trabajo en tiempos fáciles. Eran tiempos complicados.
y tiempos en donde la responsabilidad era grande en cuanto a hablar en nombre de Dios. A Eliseo le decían el vidente, porque cada vez que él oraba en la intimidad, Dios le mostraba los planes más secretos de sus enemigos. Siempre que oraba, Dios le revelaba lo que el rey de Siria iba a hacer en contra de la nación, del pueblo de Israel. Y en esos momentos, cuando Eliseo está en ese mover de la unción del Señor, Dios le da una palabra. Yo no sé si acuerdan de la mujer tsunamita. Si se acuerdan, ¿verdad? Hablamos de ella antes que se acabara el año. Y Eliseo le dice a esta mujer que se vaya a otro lugar porque iban a venir, ¿cuántos años de escasez? 7 años de escasez, ¿verdad? Y que a los 7 años volviera. Ella lo hizo así y terminamos este año creyendo que Dios iba a restituir todas las cosas. Amén. Pero en este año, en esos 7 años de escasez, la condición fue tan tremenda que una vez el rey iba caminando por el palacio y bajó hacia donde estaba la ciudad, porque los sirios habían sitiado la ciudad. ¿Qué significaba? Que todo el ejército estaba afuera y nadie podía entrar y nadie podía salir. Los únicos que estaban a la puerta eran 4 leprosos que entrarán después en la historia. Pero como todo estaba encerrado, ellos estaban muertos de miedo adentro y tenían temor, porque los sirios estaban acampando en contra de ellos para conquistar Samaria, para conquistar Israel. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, tú caminas confiado porque Él protege tu vida. Así que no tienes por qué tener temor. Cuando tenemos temor es porque nos escasea la fe. Cuando te escasea la fe, tú comienzas a tener miedo de lo que pueda venir. Y no te acuerdas de que el mismo que ayer te sigue guardando hoy, te seguirá guardando siempre, porque Dios es fiel a su palabra. Y una de las cosas que Él dijo es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la fidelidad del Señor. Ellos se habían encerrado dentro de la ciudad. Y cuando el rey baja, porque había tanta hambre que la cabeza de un asno costaba mucho, el estiércol de paloma lo vendían como alimento. Tanta hambre había que había canibalismo entre ellos. Porque cuando el rey iba caminando, una mujer se le acerca toda desesperada y le dice: rey, mi vecina me propuso que nos comiéramos a uno de nuestros hijos, y que después, que si nos comíamos nuestro hijo, mi hijo primero, mañana nos comeríamos el de ella. Y hoy ella lo ha escondido y no ha querido entregarme a su hijo para que ellos se comían a sus hijos. Tanto era el hambre que había. Yo no sé si usted se logra imaginar esto tan tremendo. El rey rasgó sus vestidos y la agarró contra el profeta. Y escucha bien, Dios te va a utilizar para soltar palabras que vienen de parte de Él. Y a muchos no les va a agradar eso, porque muchos van a pensar que el problema eres tú. Pero no eres tú, porque tú solamente dices la palabra. Dios es el que genera todas las cosas. Y el hambre no había llegado porque Eliseo lo había declarado así. Él había declarado lo que Dios le había mandado a hacer. Él había dicho lo que Dios le había mandado a decir. Y cuando él soltó la palabra, llegaron los 7 años de escasez. Ahora Dios quería tratar con el pueblo de Israel, y en medio de la escasez el Señor mostrarle su amor, su fidelidad y su misericordia. Pero a veces tenemos el corazón tan duro que en medio de la escasez lo que hacemos es quejarnos con Dios. Y no vamos al Señor buscando una respuesta, sino nos levantamos en contra de la palabra, nos levantamos en contra del Señor, y muchas veces decidimos no volver ni siquiera a los servicios, porque nos tornamos en una rebeldía pensando que no vamos a avanzar y que Dios no las tiene veladas. De pronto ellos estaban pensando eso. Y el rey manda a uno de sus siervos a buscar a Eliseo para matarlo. Pero ya Dios le había mostrado a Eliseo: vienen tiempos en que muchos se van a levantar en tu contra, pero antes de que se levanten en tu contra, ya Dios te habrá mostrado quiénes son, y ya Dios te habrá dado la estrategia. Por eso cuando él venía, Eliseo le dijo a los líderes: escucha bien, en este tiempo te vas a rodear de gente importante. El rey no estaba con Eliseo, pero estaban los líderes del pueblo.
Mientras el rey se estaba quejando contra Eliseo, los líderes estaban buscando palabra. Tú vas a ser como Eliseo y Dios te va a colocar en medio de gente que se va a acercar a ti para buscar una palabra. Y no te preocupes qué palabras vas a hablar, porque si estás en la intimidad con Dios, cuando salgas de la intimidad, Él va a colocar sus palabras en tu boca para que tú comiences a declarar, para que tú comiences a hablar. Dice que él estaba sentado con los líderes del país y le dijo: ya viene un hombre y detrás de él viene el rey para atentar en mi contra. Cuando él venga, cierre la puerta. Cuando él estaba hablando, el hombre ya venía. Y entonces este hombre le dijo: esta desgracia viene de parte de Dios. Y ahí es donde viene la palabra. Y Eliseo le dijo, escucha bien, Eliseo le dijo: mañana a esta misma hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. Una moneda de plata no alcanzaba ni siquiera para comprar la cabeza de un asno, que era con lo que ellos comían. Y ahora él no le está hablando de la cabeza de un asno, le está hablando del estiércol de paloma, le está hablando de harina y le está hablando de cebada, cosas que allí no habían en el momento. Y la pregunta es: ¿de dónde iba a salir la harina y la cebada si había escasez? Porque cuando, diga conmigo, todo comienza con una palabra de Dios. Todo comienza con una palabra de Dios. Y cuando Eliseo suelta la palabra, él no lo hace pensando en las condiciones en las que está la gente. Eliseo hablaba lo que recibía a su espíritu. En este tiempo Dios va a hablar no a tu mente, Dios va a hablar a tu espíritu, para que lo que Él ponga en tu espíritu tú lo hagas. No lo traigas a la mente, simplemente hazlo. Hay cosas que van a parecer imposibles y tiene la razón, son imposibles, pero si Dios las colocó en tu espíritu es porque Él te va a respaldar para que lo imposible comience a suceder, para que lo imposible se torne posible. No comiences a preguntar: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Prepárate, porque viene un para qué de parte del Señor. Viene un para qué de parte del Señor. Ese para qué te hace caminar en ese propósito eterno que ya Dios estableció. Mientras tú tratas de pensar y de acomodar la situación, ya Dios lo tiene todo planeado. En vez de ocuparte en acomodar las cosas y en atar cabos, ves a la presencia de Dios para que Él te diga lo que tienes que hacer. Es así de fácil. Y cuando Eliseo suelta la palabra, le está diciendo que de la nada algo va a suceder y se va a multiplicar. Esto es tremendo. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ningunas. Si no hay ninguna fuerza, ¿cómo se va a multiplicar? Todo lo que usted multiplica por 0, ¿cuál es el resultado? Pero en Dios no es así. Matemática básica: 2 por 0, 0. Todo lo que usted multiplica por 0. Pero en las matemáticas del reino de Dios sucede algo que no está sujeta a las leyes naturales. Porque si Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, quiere decir que de la nada produce algo y ese algo se multiplica. Está en su palabra. De la nada Dios va a hacer aparecer cosas en tu vida de la nada. Va a llegar gente de la nada a tu vida. Y usted no se ponga a averiguar cómo supo su nombre y su teléfono. A usted no le importa. Lo importante es que Dios lo mandó para hacer negocios con usted. Es que Dios lo mandó para hacer algo sobrenatural con tu vida. No pierda el tiempo en averiguar lo que no necesita saber. Pero ¿sabe qué dijo este hombre? En la tele, mire lo que dije. El hombre del rey le dijo: esto no sucederá ni aunque Dios abra la ventana de los cielos. Y cuando leía esto hoy otra vez, el profeta le contestó: tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Van a haber personas a tu alrededor que van a tratar de opacar la fe,
que van a tratar de decirte que no va a suceder. Pero en el nombre de Jesús, escúchame bien, si tú crees esta palabra de Dios, que yo vengo como siervo del Señor a traerte a tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre lo que Dios ha puesto en tus manos para lo que hagas. Si tú crees esta palabra, de la nada va a suceder algo. Ese algo se va a multiplicar, y los que están a tu alrededor que no creyeron lo van a ver, pero no van a disfrutar de lo que Dios te va a dar. Te dije, lo van a ver, pero no van a disfrutar. Van a decir, no va a ser posible, no puedo creer lo que estoy viendo. Pero se van a quedar con la boca abierta, porque tú vas a comenzar a disfrutar de los manjares que Dios tiene. Yo no sé si alguien está creyendo ahora, pero el Señor adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite y vas a rebosar, vas a rebosar, vas a rebosar. Gente que no creyó en el ministerio que Dios te entregó, pues ahora va a ser el tiempo, ahora va a ser el momento. Yo no le estoy hablando a alguien aquí, yo le estoy hablando a gente que va a predicar la palabra, y que los enfermos van a sanar, que los cautivos van a ser libres. ¡Aleluya! Gente prendida en el Espíritu para este tiempo. Todo comienza con una palabra de Dios. Eliseo no declaró lo que quiso, sino lo que Dios le dijo en el momento en que Dios le dijo que lo hiciera. Y por eso es importante que usted tenga intimidad con el Señor, para que usted sepa escuchar lo que viene de parte del Señor. Porque entre otras cosas, muchos vendrán, pero no de parte de Dios. Y muchos te dirán, así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Y es allí donde usted tiene que aprender a separar la emoción de lo que es la palabra que viene del Espíritu. Porque muchos querrán hablarte lo que tú deseas escuchar, lo que tú deseas oír. Pero cuando estás en la intimidad, Dios te habla en el secreto. Y cuando viene el hombre de Dios, te da una palabra para confirmar de lo que ya Dios te dijo en el secreto. Y cuando usted va a la intimidad de Dios, usted anula su deseo y habla lo que Dios quiere que usted hable. Escuchar la voz de Dios es vital para que venga el cumplimiento de la palabra. Si no hay alguien que escuche, la palabra no va a causar ese efecto. Porque el único que puede evitar que la palabra no se cumpla es usted mismo. Nada más sino usted. Por eso cuando Dios hable, usted guarde silencio para escuchar. Por eso dice el profeta, el Señor habla a través del profeta y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. ¿Cuántos saben que han recibido una palabra realmente de parte del Señor? Entonces hoy te dice el Señor, no regresa vacía. Porque escucha bien, así como la lluvia cae sobre la tierra, la riega y la hace producir. Este 2019 fue un tiempo de riego, fue un tiempo de proceso, fue un tiempo en donde el Señor quitó la maleza, fue un tiempo en donde el Señor limpió la tierra, en donde el Señor estuvo arando tu corazón para que en este tiempo estuviera preparada la tierra para comenzar a dar fruto, para comenzar a crecer, para comenzar a crecer. Oh, esto es maravilloso. Por eso la palabra tiene que cumplir un propósito. Y si tú sabes ese propósito, la palabra viene con propósito. Busca el propósito que hay en ti y comienzas a caminar en ese propósito. ¿Me estás entendiendo? La palabra viene con propósito, pero si tú no entiendes el propósito, no va a encajar esa palabra en ti. Y van a pasar los años y va a pasar el tiempo, porque tú estás esperando otra cosa que no cabe dentro del propósito por el cual Dios mandó esa palabra. No sé si me estás entendiendo. Por eso tú puedes tomar un texto bíblico y creer que se va a cumplir en ti, pero si no es lo que está destinado para ti, no se va a cumplir. Hay 3 puntos importantes, si usted quiere anótelos. 3 puntos importantes sobre las promesas de Dios. Por eso le dije al principio, todo comienza con una palabra. La escasez terminó con una buena noticia que trajo un hombre, un profeta de Dios llamado Eliseo. Y Dios hoy me trajo para darte esta palabra
y para avisarte que hay buenas noticias de parte del Señor. Tres puntos importantes sobre las promesas de Dios. Primero, Dios quiere que tú vivas basado en sus promesas. Dios quiere que tú vivas basado en sus promesas. Una vez alguien se me acercó y me dijo: yo estoy cansado de promesas y promesas y promesas, porque de Dios solo recibo promesas. Y yo le decía: tú no sabes lo que estás diciendo, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y lo que alimenta nuestra fe son las promesas del Señor. A veces nos dejamos vislumbrar con las cosas materiales, no entendiendo que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, y que las palabras que recibimos del Señor no provienen de lo que podamos tener o dejar de tener, sino de lo que ya está hecho en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay abundancia, hay algo que ya está establecido en el reino de los cielos. Cuando Dios te da una palabra es porque ya está hecho. Él no lo va a hacer, ya está hecho. ¿Usted entiende eso? Dios no habla para hacer, ya Él hizo. Cuando Él te da una promesa, te está mostrando el futuro que ya Él, antes de que tú nacieras, estableció para ti. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios te dice: voy a hacer esto contigo, es porque ya está preparado. En la eternidad ya todo está dado, porque en Cristo se reúnen todas las cosas, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra, ya está dado en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo, ya todo está dado. Ahora lo que tienes es que tener el discernimiento para saber cuál es el momento dentro de esa eternidad en que vas a ver hecho una realidad lo que ya en el Espíritu ya está dado. No sé si tú me entiendes en esta noche. Ver una realidad en lo natural, en lo espiritual ya está hecho. Cuando Jesús se iba, Jesús le dijo a sus discípulos, y me encanta tanto esta palabra y creo que ya se la he dicho algunas veces. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy a hacer morada para ustedes. Si no fuese así, no lo os hubiera dicho. Si Él les dijo: voy a hacer moradas, es porque ya las moradas estaban preparadas. Dios no va a decir algo que no va a hacer. Por eso usted no puede creer todo lo que le digan que viene de Dios, porque Dios solamente va a cumplir lo que Él habló. Y si usted cree algo que Él no habló para su vida, sino porque usted lo deseaba, mas no porque estaba dentro de su propósito, usted va a creer que Dios es un mentiroso. Por eso hoy en día tenemos un grave problema en las iglesias, que desde los púlpitos se le está diciendo palabras a las personas que están fuera de contexto, fuera del propósito, que mueven emociones, palabras que son meramente humanas y que no tienen un soporte o un sustento bíblico. Estamos en los tiempos como cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo: haz que esta piedra se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras le dijo: el pan me quita el hambre momentáneamente, pero la palabra de Dios me da vida constante. Aleluya, y ese es nuestro gozo. Por eso Dios quiere que vivas basado en sus promesas. Sus promesas son las que te van a sostener. Sus palabras son espíritu y son vida. Segundo, Dios hace dos clases de promesas en la Biblia. Hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. Yo creo que usted sabía eso, ¿verdad? Hay promesas que Dios da que requieren de que usted haga algo. Y hay promesas que Dios ha hecho que no requieren de que usted haga algo. Por ejemplo, Dios prometió que Cristo vendría otra vez. Crea o no crea, esa promesa se cumple. Haga o no haga, esa promesa se cumple. Esa es una promesa que incondicional, porque Dios la dijo. Y si Dios la dijo, eso va a suceder.
no requiere de una condición. Por eso usted tiene que analizar qué promesas usted ha recibido de parte de Dios. El Señor me habló, y de pronto usted dirá: el Señor me habló en el Salmo 23, verso 1. Él es mi pastor y nada me faltará. Esa es una promesa que incondicional. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Él lo va a hacer, porque eso se llama fidelidad de Dios. Sea usted infiel o permanezca usted siendo fiel, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, Él siempre va a estar allí. Ahora, que Él apruebe o desapruebe lo que usted haga ya es diferente, pero Él prometió fidelidad para los que lo tienen en su corazón. Y hay promesas que son con condición. Le voy a dar un ejemplo, la que está en Romanos 8:28. Usted muchas veces ha dicho: tranquilo que todo obrará para bien, ¿verdad? Pero esa promesa tiene una condición. ¿Usted sabe cuál es la condición? 1, más a los que aman a Dios. 2, los que han sido llamados. Y 3, los que saben cuál es el propósito. Entonces le digo el verso completo: mas a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa es una promesa con condición. Tú debes cumplir estos 3 puntos. Y el primero es amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Jesús dijo: si ustedes guardan mi palabra y me siguen, entonces es porque ustedes me aman. Usted no puede decir que ama a Dios cuando usted no obedece su palabra. Entonces, si usted no obedece su palabra, usted no puede pensar que todo va a obrar para bien, porque usted está fallando a la primera condición para que esa promesa se cumpla, de que usted tiene que amar a Dios. Ahora, amar a Dios implica lo que en la ley de Cristo Él dejó: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano, porque te contradices. Entonces ya ve todo lo que implica. El primer punto es: más a los que aman a Dios. Si usted quiere que esa promesa se cumpla en su vida y que todo a su alrededor obre para bien, usted tiene que amar a Dios, pero no de palabras, sino de hechos. Segundo, usted tiene que entender que todo obrará para bien a los que han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? De acuerdo a su propósito. Y entonces no solo se va a cumplir la promesa, sino que entonces usted va a entender: si Dios quiere que yo camine por aquí, porque este es mi propósito, Él me va a preparar para que yo camine por ese camino. Dios no te va a preparar para este camino, Él te va a preparar para este. Por eso usted nunca se puede comparar en los procesos que vive la otra persona, porque cada uno tiene un propósito definido por el Señor. Y el propósito para mi hermana no es el mismo para mí. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no puedo decir: ay, pero es que la hermana sí prospera y yo no. Ay, pero es que a ella le ha tocado más fácil que a mí. Eso es lo que piensa usted. Pero es que ella está siendo moldeada de acuerdo al propósito que Dios tiene establecido para ella. Por eso usted es único, porque Dios, antes de crearlo, Él estableció un propósito definido para usted. Y usted tiene que aprender a conocerlo para que pueda entender que cada situación que usted vive lo va a impulsar, lo va a alinear a que se cumpla lo que Dios determinó para su vida. De lo contrario, usted no va a caminar en victoria, usted va a perder el enfoque y usted no va a sembrar para la eternidad, porque usted va a estar enfocado en lo que no puede alcanzar cuando necesita estar viendo lo que Dios ve. Yo le dije hace mucho tiempo: usted tiene que aprender a pedir lo que Dios está viendo. Si usted no pide lo que Dios está viendo, usted nunca va a recibir lo que está pidiendo. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada en cosas que nos desvían del propósito y no nos alinean al propósito.
En medio del propósito usted tiene que aprender a vivir en la abundancia, en la escasez. Usted tiene que aprender a recibir cada temporada. Usted tiene que tener la sabiduría, no solo tener conocimiento, no solo tener información, sino saber aplicar esa información a cada temporada que le toca vivir. Y ahora que está empezando un nuevo año, usted necesita discernir y necesita ser inteligente, necesita ser sabio para aplicar lo que en el 2019 usted le tocó experimentar. Porque en el 2019 Dios te llevó a procesos en donde Dios te trabajó en el anonimato para luego promocionarte en público. Y cuando Dios te promociona en público es porque ya estás preparado, porque Él sabe lo que pasaste en medio de los procesos en lo íntimo. Así que si has llorado, si estás pasando hambre, si estás pasando escasez, diga al que está a su lado, eso hace parte del propósito que Dios tiene contigo. Así usted dejará de preguntar: ¿y por qué a mí, Señor? Porque te necesito forjar ese carácter y formarte en esa parte. ¿Y por qué a Julanito no? Usted no se meta con Julanito, usted no le interesa. Julanito tiene otra manera, yo le estoy tratando de otra manera. Enfócate en lo que tengo contigo. Deje de estar mirando al de al lado y estarse diciendo: pero ¿por qué a él sí, a mí no? Porque él sí tiene carro y yo no. Porque en el propósito de Dios, Dios quiere que usted vaya a pie. O sea que nunca tendré carro, quién sabe. De pronto Dios lo está haciendo amar tanto la tierra porque lo va a preparar para llevarlo por los aires. Pero usted tiene que aprender a caminar en obediencia al Señor. Y tiene que entender que hay promesas que se van a cumplir. Usted me dijo, usted alzó la mano y usted dijo: Dios me ha dado promesas. La pregunta es: la promesa que Dios le entregó, ¿qué condición tienen? Y le voy a poner una tarea: váyase a su casa y comience a anotarlas, escríbalas. Y comience a pensar qué condición requieren de que esa promesa se cumpla. Porque no las has visto cumplidas cuando ya deberían haberse cumplido, porque hay cosas que te tocaba hacer y no las has hecho. Amén. Cuando Dios te da una promesa condicionada, requiere de fe y obediencia. Requiere de que hagas algo. En otras palabras, Dios te dice: si haces esto, yo haré aquello. Hay una promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, y se te alargarán los días sobre la tierra. ¿Tiene condición o no tiene condición? Y son tan tremendas esas promesas que en el mundo espiritual, si no las cumples, sucede lo contrario. No porque Dios maldiga a la gente, sino porque las personas mismas han pasado el umbral, la línea de no hacer lo que deberían hacer. Así que el que no honra a padre y madre, sus días se acortan sobre la tierra. Por eso yo le decía: Señor, ¿por qué tanto adolescente, tanto joven muriendo? Y Él me decía: porque han roto el principio. Y los mismos padres han cavado la tumba de sus hijos al no enseñarle la honra a ellos mismos. Cuando tú no enseñas la honra a tus hijos, tú le estás preparando un cementerio temprano. Tú le estás comprando un lugar en un cementerio. Pero cuando tú enseñas a tus hijos la honra, tú estás alargando, haciendo que sus días se alarguen sobre la tierra. Tercero, Dios nos da promesas para tener una garantía en los tiempos difíciles. Dios te da promesas para que tengas una garantía en los tiempos difíciles. Cuando usted va a comprar algo que le cuesta mucho, ¿usted qué es lo primero que pregunta? ¿La qué? La garantía, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta comprar cosas debajo de cuerda que no tienen garantía?
Cuando usted compra algo y pagó mucho, usted pide la garantía porque usted necesita un respaldo de que si eso no funciona, usted no va a perder, ¿verdad? Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que Él es fiel y que su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque usted lo conoce. Y porque en la experiencia que usted ha vivido, en ese conocimiento de Dios, usted tiene la seguridad de que lo que Él le ha dicho, si usted hace lo que le toca hacer, Él hará lo que Él ha prometido hacer. Es como, por ejemplo, usted va al médico. Esto es un ejemplo. Y el médico le dice: bueno, te tenemos que hacer una operación urgente, y es una operación de vida o muerte. Es una operación complicada. Vas a durar muchas horas en el quirófano y no sabemos cómo pueda salir. Ahora usted comienza a orar, ¿verdad? Y cuando el médico se acerca, yo creo que la primera pregunta que usted le haría al médico es: ¿y cuántas operaciones de este tipo usted ha hecho? Y si el médico le dice: esta es mi primera vez, ¿usted se operaría? Te saldría corriendo, ¿verdad? Pero si el médico le dice: tranquilo, que todo va a estar bien, porque esta no es mi primera operación, he hecho muchas y todos los que he operado han salido bien, ¿cómo se siente usted? Tranquilo. Si usted aprende a conocer a Dios y lee sus promesas y usted se basa en ellas, se da cuenta que todo lo que Dios ha dicho desde un principio se ha cumplido. ¿O usted ha leído algo en la Biblia que Dios no haya hecho? Todo lo que Él ha dicho, desde el Génesis hasta este tiempo o hasta el Apocalipsis, todo se ha ido cumpliendo. Ahora, si Él te dice tranquilo que todo va a estar bien, ¿por qué te preocupas? Si desde la eternidad lo que Él dijo se cumplió. No tienes por qué temer. Y aunque este año vas a ver cosas de la nada, necesitas la fe suficiente para poder verlo. Porque tú puedes emocionarte y creer y ir allá afuera y te vas a encontrar con gente que se te va a levantar y te va a decir: eso no va a suceder. Pero si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, lo vas a ver en el nombre de Jesús. Entonces Dios quiere que vivas basado en sus promesas. Dios hace dos clases de promesas: las condicionales y las incondicionales. Y tercero, Dios nos da promesas para tener una garantía en los tiempos difíciles. Mi amado hermano, su palabra es la que te va a sostener y te va a hacer vivir cuando otros no pueden. Tú vas a poder. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por eso me encanta cuando Jesús le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tú vives es por la palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy estás de pie por su palabra. Si no, no estuvieses aquí en esta noche. Mis amados hermanos, las añadiduras son temporales, pero su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios te da promesas para hacerte crecer y fortalecer tu fe. Dios te da promesas para que puedas mantenerte enfocado en el camino que Él ha destinado para ti. Por eso David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios te da promesas para entrenarte y enseñarte a confiar en todo tiempo. Y Dios te da promesas para que te parezcas más a Él. Segunda de Pedro 1:4 dice: en la palabra de Dios para todos, la PDT, mire lo que dice:
Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Cada promesa te hace parecerte más a Cristo. Todo comienza con una promesa. El destino de Abraham se vio marcado cuando Dios lo llamó en Génesis 12 y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar, porque de ti haré una nación grande. No desesperes por lo que estás viviendo. Hay una promesa que garantiza que vas a ver la gloria de Dios. Te estoy hablando con toda seguridad. No se trata del lugar donde estés, se trata sobre qué estás plantado. No se trata del lugar donde estás, se trata donde estás plantado. Y si estás plantado en su palabra, tú vas a producir fruto al 100%. Estés en Santa Marta, estés en Barranquilla, estés en Bogotá, estés en Estados Unidos, estés en el lugar, en tierra árida, allí Dios va a hacer florecer. En medio del desierto, Dios hace florecer, porque su palabra que sale del cielo cumple en la tierra. Y hasta el infierno tiene que trabajar a favor de esa palabra. Póngase de pie, por favor. Ese es el primer punto. No se pierda el domingo para tocar los otros puntos. Que esto está bueno y se pone mejor. Todo comienza con una palabra. Y hoy tú has recibido esa palabra y el Señor te ha recordado sus promesas para comenzar este año. Y cuando Dios haga algo poderoso, no lo calle, cuénteselo a todo el mundo. Porque si Dios nos dijo que este es el año de que todos tienen que saber, la gente tiene que saber algo, ¿o no? Y lo que tú le vas a contar son las maravillas que Dios está haciendo, sigue haciendo en tu vida, en tu casa, en el ministerio, en tu trabajo, en todo lo que Dios te ha dado. Amén. Eso es lo que la gente va a saber, cuán grande es tu Dios. Pero si no sucede nada, no tendrás nada que contar. Entonces Dios te va a llevar, te va a sorprender. Él va a hacer cosas. Pero recuerda que tiene que cumplir un propósito. Y ese es que la gente tiene que saber lo que Dios está haciendo contigo. ¿Cuántos se comprometen a que la gente va a saber lo que Dios va a hacer en los próximos días?